mejor dicho, hemorragia epidural. Pero le llamamos así porque normalmente en el espacio o en el cráneo sabemos que no existe espacio epidural, ¿se acuerdan? Si yo dibujo aquí, es para recordar nada más, este es el cráneo, acá teníamos la hoja externa de la dura madre, ¿verdad? Y a este nivel teníamos la hoja interna, ¿no? Que genera este espacio en el medio que es el seno venoso, ¿no? El seno venoso, ahí lo estoy pintando, y bueno, lados del cerebro aquí al medio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá le dibujó un poquito separado, pero la hoja externa siempre está adherida al cráneo. Por lo tanto, no existe espacio epidural. Pero como la meninge media está aquí, bien adosada al cráneo, aquí como estoy pintando acá, entonces cuando existe un hematoma, un golpe, quiero decir, entonces lo que va a pasar acá fundamentalmente es esto, ¿no? Y lo grafiqué en la clase. Va a haber un desplazamiento de las meninges y esto es lo que se conoce como hematoma epidural. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta examen clásica, ¿no? ¿Qué espacio no existe a nivel de las meninges intracraneales? El epidural. ¿Y cuándo es que aparece un verdadero espacio epidural? Cuando existe una lesión, una ruptura propiamente de la arteria meningia media. ¿Ok? De la arteria meningia media. Esa es la primera vascularización que les pueden preguntar. Habitualmente en la tomografía se suele ver una imagen como así, ¿no? Tipo como eh, biconvexa, ¿no? Más o menos así como lo estoy graficando. Si yo dibujo aquí al aracnoides, ¿verdad? Que estaría, la aracnoides estaría por acá. Esta es la hoja interna de la dura, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a tener un montón de vasos venosos. Entonces cuando se rompe uno de estos vasitos, aquí se va a producir otra hemorragia, ¿verdad? Que es más común en adultos mayores, en ancianos, ¿verdad? Esta se va a llamar el hematoma o hemorragia subdural. Aquí la diferencia del epidural es que la lesión es venosa, ¿ya? O sea, acá son vasos venosos, son venas pequeñas habitualmente, por eso que una lesión acá generalmente el paciente está años, inclusive ni cuenta se dan que se ha golpeado la cabeza y el paciente sangra, ¿no? Sin embargo, la epidural, esto sí es emergencia médica, ojo, esto tiene que entrar el neurocirujano y drenar aquí. Sí, Leslie, creo que estás levantando la mano. Doctor, buenas noches. Disculpe, Sí. quería hacerle una consulta. Hablando ya del tema del hematoma epidural, ¿por qué los hematomas epidurales suelen asociarse a fracturas del terion? Es la zona más común donde se presenta. Si yo muestro acá, acá estaría el terion. Esto es anterior, esto es posterior. Acá lo que has hecho es levantado el cráneo y justo en el punto terion, ¿se acuerdan que era entre el frontal, esfenoides, parietal, perdón, temporal, parietal? Es el punto en el cual emerge, es donde se ve la salida de la arteria. Entonces, generalmente el impacto más común para que haya ruptura de la arteria es a nivel de esa zona, de ese punto craniométrico, el terio. ¿De acuerdo? Buen dato también, es importante. Que les podrían preguntar a un paciente que tiene un traumatismo cefálico, se golpea a nivel del terium, ya se lo dicen directamente, creo que es súper fácil, ¿no? Pero si les pone un impacto en el cráneo que produce un hematoma, pueden ponerles a nivel por debajo del cráneo simplemente, ¿no? O por encima de la dura madre, es otra forma de preguntar. Ya ustedes saben que es meningia media, ¿no? Probablemente el compromiso del sensorio, es decir, de la parte cognitiva, sea mucho mayor, porque es una arteria. La arteria cuando se rompe sangra. La sangre sale como así súper rápido, como un chisguete, ¿no? A diferencia de los subdurales que les decía que son más bien impactos menores, suelen ser crónicos, a veces uno se da cuenta cuando el abuelito de pronto empieza a tener algún tipo de trastorno cognitivo y luego le hace una imagen cerebral, una tomografía, una resonancia y se dan cuenta que tiene un hematoma subdural. ¿Ok? Entonces es más común a nivel del terio, correcto. ¿De acuerdo? Ese punto craniométrico es la arteria la que se rompe, por lo tanto es una emergencia médica, es un sangrado activo, tiene que entrar el neurocirujano y tiene que drenar. ¿Ok? Porque esto va a comprimir hacia abajo, va a generar presión hacia el cerebro, ¿no? Luego tenemos acá, no se olviden, el siguiente espacio, es de la pía madre, y viene el espacio más importante de todos, ¿no? Aquí vamos a tener los llamados vasos cerebrales. Este espacio es el espacio subaracnoideo. Esto sí es pregunta de examen por dos razones, ¿no? Porque en este espacio vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo y los vasos cerebrales. Por lo tanto, una hemorragia a este nivel, digamos que aquí empieza a sangrar, si hay un hematoma, una hemorragia subaracnoidea, esto es casi de muerte, ¿no? Realmente hay pacientes que sobreviven a esto, pero depende
del impacto. Habitualmente aquí la hemorragia subaracnoidea ya no es por causa traumática, habitualmente, sino es por ruptura de aneurismas. ¿Ok? Se rompen los aneurismas, ahorita vamos a ver de dónde, pero para ir adelantando, la arteria más común que tiene aneurisma en el cerebro es la comunicante posterior. Ahorita la vamos a recordar. La arteria comunicante posterior es el lugar más común de aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Simplemente es la dilatación de una arteria. ¿Ok? Es cuando se dilata una porción de la arteria, entonces esto es más fácil, es más lábil de que esto pueda romperse y todo eso sangra en este espacio. Es peligrosísimo, ¿no? Porque prácticamente aquí ya está el cerebro, el hemisferio cerebral, y es fácil de que esta sangre también irrite a nivel cerebral y pues evidentemente el paciente fallezca o quede con una lesión cerebral importante. Entonces, tres tipos de hematomas si consideramos la porción intracraneal: el epidural, grave, arteria meningia media, a nivel del terio, generalmente impacto en la cabeza. Lesiones moto, qué sé yo, un golpe fuerte en la cabeza, un impacto, ¿no? Luego están los subdurales, que son venosos, son menos aparatosos, pueden hacerse crónicos, más común en el adulto mayor, ¿no? Y generalmente uno se da cuenta cuando el paciente empieza a tener déficit cognitivo, piensan que tiene alguna demencia y finalmente había sido un golpe en la cabeza que nunca contó y el sangrado profuso. Y el más grave, la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Ya cuando lleguen a los cursos clínicos van a ver que estos se clasifican en varios tipos, eso no es la idea, no le vamos a preguntar eso, pero sí les van a decir que la causa más común, un aneurisma, ¿cuál? La comunicante posterior, ¿no? Que es una arteria importante que ahora vamos a ver en el polígono de Willis. Entonces se rompe y sangra, ¿no? Súper. De hecho, yo les dije en clase a mis grupos, pues que a los que pude dictar esta clase, creo que fue al grupo 2 y al grupo 4, me parece, que de hecho nuestra tasa de donantes en lo que es trasplante cardíaco, la mayoría de donantes son justamente pacientes que fallecen por ruptura de aneurisma, ¿no? Lamentablemente quedan en estado vegetativo, entran en muerte cerebral y bueno, el paciente, bueno, la familia evidentemente acepta finalmente la donación, ¿no? Bien, entonces esto un poco la parte superficial que no quería dejar pasar porque creo que es importante recordar este vaso y el por qué es importante. Ahora, esto, ¿no? Un poco lo que me han estado consultando también en la práctica, ¿no? A ver, cuando hablamos de irrigación del sistema nervioso, voy a escribirlo por acá, tienen que recordar dos cosas, ¿no? Tenemos dos grandes sistemas, ¿ya? Porque si no lo entienden así se van a confundir. Tenemos el llamado sistema carotidio. Estamos hablando de carótida interna, ¿ok? Y dos, tenemos al sistema vértebro-basilar. Vértebro-basilar, ¿ok? Al sistema carótido interno también se le conoce como el sistema anterior. Y al vértebro-basilar como posterior, ¿ok? ¿Qué es lo importante de esto? Ahorita vamos a ver cómo se forma, ¿no? Pero lo importante es el porcentaje de irrigación, porque ustedes tienen que recordar que, o sea, en la práctica clínica lo que les va a importar sobre todo es que si tienen un vaso lesionado más allá del déficit, es conocer dónde o hacia qué territorio se dirige esa arteria, es lo primero que tienen que saber. Entonces, cuando yo hable, por ejemplo, del sistema carotido interno, o primero, con el vértebro basilar, para que se entienda primero, vamos a ver que el sistema vértebro basilar tiene una irrigación del 100% de la médula espinal. ¿Por qué? Porque da las arterias espinales, ahora vamos a ver, espinales anteriores y la espinal posterior. O sea, se encarga 100% de la irrigación de la médula. Se encarga 100% de la irrigación del cerebelo. ¿Por qué? Porque da las tres arterias cerebelosas, la posterior, la anterior y la superior. Ahora lo vemos. Y nos irriga, también 100% el tronco encefálico. ¿Ok? 100% el tronco encefálico. Por ejemplo, da las arterias pontinas, las arterias vulvares. ¿Ok? Y solamente, pregunta examen, ¿no? Lo marco, 20% del cerebro. ¿Por qué? Porque el sistema vértebro-basilar solamente nos va a dar la arteria cerebral posterior. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es lo primero que tienen que saber y se ha preguntado antes, ¿no? Y fallan porque, bueno, no lo han revisado, porque de repente no le han tomado una importancia en cuanto al porcentaje de irrigación. Entonces, el sistema vértebro-basilar, si quieren, vamos señalando acá, esta es la arteria vertebral, ¿ok? Esta es la arteria vertebral de un lado y esta es la vertebral del otro lado, ¿no? Esta chuequita. Ambas vertebrales se van a unir y forman esta, ¿no? Que es la arteria basilar, que se llama así porque transita sobre el surco basilar ¿se acuerdan? De la protuberancia y en la porción basilar del hueso occipital, ¿cierto? Entonces,
Este sistema vértebro-basilar va a irrigar, ahorita vamos a ver las ramas, pero va a irrigar, como les digo, 100% a la médula. Recuerden que acá está uniéndose un bracito, otro bracito, este es la espinal anterior, de la espinal anterior, y hacia atrás, acá no se ve muy claro, pero hacia atrás debería dar la espinal posterior de un lado y la espinal posterior del otro lado. Entonces, al irrigar es solamente las vertebrales realmente, pero es el sistema completo, porque hablamos de sistema, va a irrigar toda la médula, irriga todo el cerebelo, ¿ok? Por ejemplo, acá está, esta es la cerebelosa posterior inferior, ¿no? Va a irrigar acá arriba, esta es la cerebelosa superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, al irrigar, al dar las tres ramas cerebelosas, pues obviamente 100% irrigación del cerebelo. Cualquier lesión del cerebelo es problema a nivel de este sistema. Y el tronco, ¿no? Aquí van las arterias pontinas, ¿verdad? Arterias vulvares, ¿de acuerdo? Parte del mesencéfalo, entonces irriga también esa zona. Pero solamente el 20% del cerebro, porque da esta gran arteria que es la cerebral posterior. Es la única rama, es la rama, de hecho, la rama terminal que tiene la arteria basilar. Por lo tanto, si yo hablo del sistema carotidio, voy a borrar acá para que no me alcance el espacio, voy a borrar, ya se entiende que es anterior. ¿Cómo pondría yo respecto al porcentaje? Diré 0% la médula, diré 0% el cerebelo, diré 0% el tronco, porque todo el resto es el vértebro basilar, pero, pregunta de examen, 80% el cerebro. ¿Por qué? Porque da la cerebral anterior y la cerebral media, que la vamos a ver acá, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, acá lo mismo, este es vertebral, vertebral, acá tengo la arteria basilar, ¿ok? Acá tenemos la espinal anterior que nace de un bracito de cada uno y desciende, ¿ok? Irriga toda la pared anterior de la médula. Por acá estaría la espinales posteriores de cada lado. Acá nos faltaría la cerebelosa posterior inferior, me parece que está saliendo de aquí. La pica, que nace de la vertebral. La anterior inferior, que nace de la misma basilar. ¿Ok? Cerebelosas. Acá están las pontinas. Acá nos faltaría la auditiva interna laberíntica, ¿se acuerdan? También de la basilar. Tenemos las pontinas y luego termina, este es mi basilar, ¿cierto? La basilar termina como la cerebelosa superior y la cerebral posterior. Ese es el sistema vértebro-basilar. Acá tienen, miren, la basilar. Esta es la cerebelosa superior, y miren, acá están haciendo la cerebral posterior. Y ahí se forma una pinza, ¿no? También importante que la conozcan, miren. Este es el tercer par, el motor ocular común. ¿Entre qué arterias está saliendo? Está saliendo entre la cerebelosa superior, que es esta, y la cerebral posterior. También es importante eso, porque si hay un aneurisma, por ejemplo, de la cerebral posterior, ¿qué va a comprimir? El tercer par. Pero ¿qué es lo más común? Lo que les dije hace un ratito. Miren, yo borro acá, borro la cerebral posterior, que es esta, y acá tienen ustedes, esta es la comunicante posterior. Entonces, aquí suelen salir aneurismas, y pueden llegar a ser tan grandes que pueden comprimir el tercer par, y nos da un síndrome del tercer par, que creo que eso no les van a preguntar todavía, pero es importante recordar las relaciones anatómicas. Y acá tenemos la otra comunicante posterior, ¿no? Y aquí pintado en azul, vamos a borrar y pintar en rojito. Acá tendríamos la gran cerebral posterior, que es la rama terminal de la basilar. Entonces, esta que estoy pintando en rojo es la cerebral posterior y esta es la cerebelosa superior. Esta es una pontina, otra pontina, ¿no? Arterias del puente. Y entre la cerebral posterior y esta que es la cerebelosa superior, sale la pinza del tercer nervio craneal, motor ocular común. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tienen que recordar es el porcentaje. Luego está acá el famoso polígono, ¿no? Miren, ahí se tiene una imagen más o menos bonita. Acá tenemos la carótida interna, que es el otro sistema. Está cortada la carótida interna. Entonces, acá está la carótida interna. La que va hacia arriba es de la cerebral anterior. Acá tenemos la otra carótida interna. Esta es la cerebral anterior. Y la que se va hacia afuera, que es la más importante, por cierto, ahorita la vamos a ver, pero le ponemos nombre, esta es la cerebral media. Aquí también cerebral media, o arteria silviana, porque se introduce la cisura del silvio, ¿no? Entre ambas cerebrales anteriores tenemos un puente que es la comunicante anterior, ¿ok?
Y entre carótida interna y la cerebral posterior están las comunicantes posteriores. Entonces acá tenemos comunicantes posteriores, comunicantes posteriores. Acá está la cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro lado, cerebral anterior, comunicante, cerebral anterior, carótida y se forma, no me salió tan bien, pero se forma un polígono, ¿verdad? Que es lo que estoy demarcando acá. Es decir, ponemos acá cerebral posterior, comunicante posterior, carótida interna, cerebral anterior, comunicante anterior y lo mismo hacia el otro lado. De tal manera que se forma una imagen poligonal. Ahí está. Que es el llamado polígono de Willis, justamente. ¿Ok? La única arteria que no pertenece al polígono es la cerebral media. Como pueden ver, está yéndose hacia afuera. O sea, no pertenece al polígono. Pero está contribuyendo parte de lo que es, pues, tanto anastomosis del sistema vértebro-basilar aquí abajo y en la parte superior el sistema carotidio. Miren, carótida interna, las dos cerebrales. Por eso que es 80%. Insisto con esto. Más del 90% de las obstrucciones cerebrales por infarto suele ser la cerebral media. Por lo tanto, es la que más tienen que conocer respecto al territorio de irrigación. ¿Ok? Entonces, eso de forma general. Entonces, acá está la comunicante, ¿no? En este gráfico. Aquí está la otra, esta es la cerebral posterior, ¿no? Cerebral posterior. Entonces, ahí tienen ustedes la pinza. Entonces, acá lo mismo, el gráfico de Netter, más fácil todavía. Entonces, acá tenemos vertebral, vertebral. Las dos juntas están dando la espinal anterior. Por lo tanto, la médula espinal se irriga por la espinal anterior, que es esta. Y aquí detrás saldría esta de acá, la espinal posterior. ¿Ok? Que son dos, una a cada lado, que se dirigen a la cara posterior o, sí, el tercio posterior de la médula espinal. Luego, la vertebral origina la cerebelosa, perdón, aquí la cerebelosa posterior-inferior. ¿Ok? La pica, ¿se acuerdan? Pica, por sus siglas en inglés. La pica. ¿Ok? Y luego ya se forma la basilar, se unen las dos, forman la basilar, y de la basilar tenemos esta, que es la otra cerebelosa, aquí y acá, que es la AICA, ¿no? Cerebelosa anterior-inferior. Y acá tenemos una arteria con que no se nota muy bien, pero que viene por acá y se introduce el conducto auditivo interno, ¿no? Esta es la auditiva interna o laberíntica. Laberíntica. Entre los dos sale el sexto par, o sea, la otra pinza. Este es el sexto par, ¿ve? La pinza del sexto, entonces, se forma entre la cerebelosa anterior-inferior y la auditiva interna. En algunos textos dicen que es entre la cerebelosa y la primera pontina, pero no siempre ubicamos a la auditiva interna como base importante. Recuerden que esta es la que se dirige al oído medio. Siempre existe, entonces hay que mencionar eso para aclarar. Acá están las arterias pontinas, las vulvares, pontinas, un montón. Sigue siendo basilar y miren, tenemos acá la cerebelosa superior y finalmente la cerebral posterior, con la que termina sistema vértebro-basilar. Entre cerebelosa y cerebral, ¿quién estaba? El tercer par. Entonces tienen las dos pinzas, ¿de acuerdo? No sé si esto lo han visto en su clase, pero ahí se los estoy mostrando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos pinzas vasculares, la del sexto y la del tercer par. ¿Ok? La del sexto entre la AICA, la cerebelosa anterior inferior y la auditiva interna o laberíntica. Y la del tercero entre la cerebelosa superior y la cerebral posterior. Entonces están viendo ustedes cómo el sistema vértebro-basilar me está dando las tres cerebelosas. La superior, la anterior inferior y la posterior inferior. Son las tres arterias cerebrosas, las únicas. ¿Ok? La cerebelosa superior, la AICA y la pica. ¿De acuerdo? La pica, que es la posterior inferior, directamente de la vertebral, y la anterior inferior de la basilar, pero sigue siendo el sistema vértebro-basilar. Por eso les decía que el 100% del cerebelo. Nuestras vertebrales dan la espinal anterior, que es esta, y las dos posteriores, por eso es 100% médula. Y solamente me dan la cerebral posterior, por eso que es solo el 20% del cerebro. La cerebral posterior, que ahorita vamos a repasar dónde irriga y qué lesiones podemos encontrar a ese nivel. Luego acá arriba tenemos el sistema carotidio, miren, acá tenemos carótida interna cortadita, y tenemos la arteria que se va para afuera, al Valle de Silvio, le llaman esta zona, ¿no? El Valle de Silvio, que es la zona interna de la fisura. Esta es la más importante,
la arteria cerebral media, la que más frecuentemente se producen los infartos, ¿no? Por aterosclerosis cerebral. Acá tenemos hacia adelante la cerebral anterior, que como vamos a ver irriga prácticamente toda la cara medial del hemisferio. Aquí está la otra, cerebral anterior, y la comunicante anterior, que no es otra cosa que una anastomosis entre las dos. Aquí tiene la cerebral media del otro lado, y aquí la comunicante posterior, ¿verdad? Las comunicantes posteriores que lo que unen es carótida interna con la cerebral posterior. Y se forma la imagen poligonal que habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? Ahí está. El polígono de Willis. ¿Okay? Ya lo puse mal. Polígono de Willis. ¿Se entiende entonces? ¿Está allí? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, solo para recordar ahí el panorama de lo que es el polígono. Entonces, por favor, esta parte de acá, ¿dónde está? Esto que es, no, esto no, ¿dónde está? Esto de acá, ¿ya? Esto es sumamente importante, ¿ok? Los porcentajes. Y la ubicación de los vasos, acabamos de hacer las pinzas, y ahora vamos a ver un poco detalle de cada una, ¿de acuerdo? Esto sí es importante y creo que es lo que me han pedido, ¿no? A ver, si hablamos de la cerebral anterior, ya dijimos, se origina a este nivel, es una de las ramas terminales de carótida interna, esta y esta, y como pueden ver, se dirigen hacia dónde, hacia la cara medial de los hemisferios cerebrales. Por eso cuando vemos una imagen cortada, miren ustedes, cerebral anterior está ingresando, ¿y qué cosa va a irrigar? Miren, irriga toda la porción medial de los hemisferios cerebrales. Ahí lo estoy marcando. Rodea el cuerpo calloso, de hecho lo va a irrigar. Miren ustedes, todo esto que estoy delimitando aquí son ramas de cerebral anterior. Entonces, la arteria cerebral anterior, ¿qué cosa va a irrigar? La cara medial. ¿Ok? Por si acaso, cara medial. Ahí lo tienen. ¿Ok? Es la que va a irrigar prácticamente toda esta zona, ¿no? Como pueden ver, está irrigando parte de todas estas circunvoluciones, que es la circunvolución frontal interna, irriga parte del surco del cuerpo calloso, irriga parte de la circunvolución del cíngulo que está por aquí, ¿verdad? Irriga toda esta zona de la cara medial, la región orbitofrontal. Entonces prácticamente se ocupa de esta región. Si queremos ponerlo en colores, ahí está mucho mejor. Eso es todo el territorio que va a irrigar la cerebral anterior. Si ustedes se acuerdan de esta cara medial del cerebro, acá teníamos, recuerdan el lobulillo, este que es el lobulillo paracentral, ¿se acuerdan? Este era el cuadrilátero precuña, y acá teníamos la cuña, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en este es el lobulillo paracentral. Este es el lobulillo cuadrilátero o precuña. Este es el cuña o lobulillo cuneiforme. ¿Recuerdan qué áreas estaban acá en el lobulillo paracentral? Eran las mismas que estaban fuera, ¿no? Si yo veo aquí, si se acuerdan, acá está Rolando. Esta es la precentral y esta es la postcentral, ¿cierto? Entonces, ambas, tanto la precentral, que es la motora primaria, como la sensitiva primaria, que es la 312, ambas se van a prolongar aquí, ¿no? Por aquí la precentral y por aquí detrás la postcentral o postrolándica, ¿no? Vamos a poner otro color, verde, a este nivel. ¿Por qué pongo esto? Porque cuando hay una obstrucción de la cerebral anterior, como compromete todo esto que es la cara medial, recuerden ustedes que a nivel del, sobre todo de aquí, del área motora, voy a poner esto en grande, aquí en el área motora, en esta zona que es el área 4, yo sé que los números puede que ya no sirvan tanto en la actualidad, pero sí los tienen que saber de todas maneras porque es anatomía, ¿no? Eso no es neurología. Y lo otro es que, claro, por más que el número por ahí no sea relevante, la función de la circunvolución sigue siendo la misma, eso no va a cambiar, ¿no? Todos nacemos y tenemos el área motora primaria en la circunvolución precentral, o sea que al final es lo mismo. A lo que voy es lo siguiente, ¿no? La forma como se distribuyen los órganos, su percepción motora, su estímulo motor a nivel de la circunvolución precentral va a ser muy diferente. Es lo que se conoce como el homúnculo. Creo que tengo una imagen del homúnculo por acá. No sé si la puse. Un ratito. Acá está. Miren, esto es importantísimo, ¿no? Esto se llama homúnculo motor. Es la distribución de cómo en diferentes partes del cuerpo, cómo se distribuye a lo largo de toda la circunvolución, y el homúnculo de Penfield también se llama, ¿no? Por el autor que le dio el nombre, que lo descubrió. Entonces miren ustedes cómo se distribuye el cuerpo humano a lo largo de la circunvolución precentral.
Como pueden ver, todo lo que es el tórax, la mano es grandaza porque es una zona donde tenemos mucha el tacto, ¿verdad? O sea, es donde vamos a coger objetos, vamos a hacer mucho movimiento, vamos a hacer uso de nuestras manos. Lo mismo la cara, la lengua. Entonces, si ustedes ven, esta es la parte externa y esto es la parte interna, ¿verdad? Esta zona, ¿verdad? La parte interna, esta es la cara medial del hemisferio y todo esto es la cara lateral. Por lo tanto, ¿dónde irrigaba la cerebral anterior? Aquí, ¿cierto? Esta zona, acá donde estoy pintando más oscuro. ¿Y qué parte del cuerpo humano se grafica más grande en el homúnculo de Penfield? Miembros inferiores. Por lo tanto, regresando acá, si yo tengo una obstrucción de cerebral anterior, estoy aquí. Si yo tengo una obstrucción de cerebral anterior, cubrir esta zona, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener hemiparesia. Recuerden que el término paresia significa disminución del movimiento. Hemi, porque es solo la mitad, y siempre es contralateral. Si estamos hablando del hemisferio derecho, la lesión será en el izquierdo. ¿Por qué? Porque la vía motora, que es la vía piramidal o córtico espinal, ya saben, en el bulbo se decusa. Por lo tanto, cuando hay una afectación a nivel del cerebro, ya se supone que el estímulo se da hacia el lado contralateral. Entonces, si este es un hemisferio derecho, yo diría entonces hemiparesia contralateral, ¿no? O sea, sería izquierda en este caso, pero a predominio ¿qué? Crural. ¿Qué quiere decir crural? Miembros inferiores. ¿Se acuerdan que crural o femoral es lo mismo? Si dicen crural, si dicen que es la hemiparesia, o si es más grave, ya hablamos de hemiplegia, ¿ok? El término plejía ya es ausencia de movimientos, parálisis. Si yo tengo hemiparesia o hemiplegia, le dicen contralateral, vamos a poner que le digan izquierdo. Ya saben que el problema fue en el hemisferio derecho. Y les ponen crural, ¿qué arteria es? Cerebral anterior. No sé si me dejo entender. A ver, no sé, alguien, una manito arriba, algo pues, para guiarme. Ok, se entiende. Entonces, esa es la clave para la cerebral anterior. Como les digo, no pretendo dar una clase de irrigación porque no tenemos tiempo. Solo quiero darles los tips que les van a ayudar. Entonces, tienen que recordar que en el paracentral yo voy a tener aquí la parte motora, pero básicamente ¿de qué? De miembros inferiores. Por eso es que el paciente habitualmente no puede movilizar o tiene dificultad para movilizar la pierna. Y más bien la cara y el brazo no hay mucho problema. Y en la parte sensitiva sucede lo mismo, ¿no? Prácticamente la parte sensitiva, que está aquí también, ¿cómo sería la lesión? Sería una hemi, vamos a poner acá, que nos alcance el espacio, aquí abajito. Diríamos hemi hipoestesia, ¿no? Estesia significa sensación, ¿no? Y es igual contralateral. ¿Y a predominio de qué? Crural, ¿no? Entonces el problema de la cerebral anterior va a ser fundamentalmente en la parte motora y sensitiva, sobre todo en miembros inferiores. ¿Aquí habrá afectación del lenguaje? No, porque como pueden ver en la cara externa, miren, las áreas del lenguaje están acá, el área de Broca, y a ese nivel no tiene injerencia la cerebral anterior. Como pueden ver, este es un gráfico bien claro en el que pueden observar que la cerebral anterior fundamentalmente se encuentra a nivel de la cara medial del hemisferio. Entonces, lo más importante es el compromiso crural. Tendremos hemiparesia o hemiplegia contralateral, ya sea, ya les dirán, pues, hemisferio se infarta en el caso clínico, y a predominio, insisto, crural. ¿De acuerdo? No habrá compromiso del lenguaje y posiblemente exista algunos compromisos de lo que corresponde a la parte de pensamiento, la parte de cognición, de intuición, la parte, lo que se conoce como el lóbulo prefrontal. ¿Por qué? Porque también se puede comprometer estas zonas, ¿verdad? Aquí está la circunvolución frontal interna. ¿Se acuerdan que estaban las áreas que tienen que ver con la parte intuitiva, la parte de la personalidad, del pensamiento? Entonces puede ser de que exista algún compromiso también, pero es muy tenue, ¿de acuerdo? Es muy tenue. Cerebral anterior habitualmente es el compromiso sensitivo-motor y a nivel de la pierna. ¿Listo? Eso con respecto a cerebral anterior. Cerebral media, la más importante. Ok, acá sí vamos a dar algunos detalles adicionales. Esta es la más importante. Es la que más se infarta. Los infartos cerebrales, disculpen mi letra, ya ustedes saben mi letra cómo es. Los infartos cerebrales, conocidos como accidentes cerebrovasculares o enfermedad cerebrovascular, el 80% suele ser por aterosclerosis. Esto es un fenómeno en el cual se acumulan placas de grasa a lo largo de los años y estas placas se rompen, generan un trombo, un coágulo y obstruye la arteria.
Eso lo van a estudiar ustedes ya más adelante. Pero tienen que reconocer el mecanismo más importante. Y es justamente la ACM, la cerebral media, la de mayor compromiso y mayor importancia. Recuerden que la cerebral media se aleja del polígono y se introduce aquí al valle de Silvia, es decir, a la cara interna. Aquí lo que han hecho es cortar parte del hemisferio para que puedan ver el trayecto de la arteria. Y miren ustedes, viene por acá y se va hacia dónde, más bien se va hacia afuera, ¿ya? Irriga más bien la parte externa de los hemisferios. A diferencia del anterior, ¿se acuerdan que se iba para adentro, hacia la parte medial? Entonces, si vemos el recorrido, ahí está. Este es mi cerebral media, miren. Apareció ahora por acá, por Silvio, y miren, empieza a ramificarse prácticamente en todo el hemisferio cerebral, pero ¿por dónde? Hacia afuera, ramas tanto al lóbulo frontal, aquí sí está irrigando aquí en el área de Broca, ¿ok? Sobre todo si el hemisferio es izquierdo. No se olviden que el tema del lenguaje es sobre todo en el hemisferio dominante. ¿Y cuál es el hemisferio dominante? Casi en el 95% de las personas, el hemisferio izquierdo, inclusive nosotros, ¿de acuerdo? El tema de esto de motor y sensitivo es lo que se aplica para los zurdos y diestros, ¿no? O sea, en el zurdo, su función motora está más desarrollada en el derecho, pero en lo que hablamos de lo que es pensamiento, cognición, juicio, conducta, lenguaje, siempre es el hemisferio izquierdo. Por eso le decía en clase que es un poquito mejor, entre comillas, tener un infarto del hemisferio derecho que del izquierdo. Porque si hay un infarto cerebral media, sobre todo del hemisferio izquierdo, que como les dije es el dominante, entonces vamos a tener varios problemas serios. Primero, porque miren, irriga también la circunvolución central, por lo tanto, de todas maneras, un compromiso motor. Muy parecido a lo que pasa con la cerebral anterior, pero ¿cuál es la diferencia? Que en vez de que el compromiso sea en la pierna, y ahora me voy al homúnculo otra vez, en vez de que el compromiso sea en la pierna, miren dónde será el compromiso. ¿Qué irriga la cerebral media? Toda esta zona de afuera. Entonces, ¿dónde será el compromiso principalmente? En la cara y en los miembros superiores. O sea, ¿cómo sería la lesión de cerebral media? Tendríamos una hemiparesia, y si es completa, le diremos hemiplegia. Será contralateral, es decir, si es derecho será en el izquierdo y viceversa. ¿Y qué va a ser? Fascio braquial. Fascio de cara, braquial, de brazo. ¿Por qué? Porque el homúnculo, como la parte externa, es lo que permite coger la información o dar la orden de movimiento de lo que es miembro superior, mira, acá está el brazo, y sobre todo la cara, la lengua, ¿verdad? Incluso puede haber, es raro, pero podría haber también cierto compromiso a nivel de la lengua. Esto, pero principalmente es el compromiso que es facio-braquial. Si es cerebral anterior, es crural, ¿verdad? Y esto es gracias al homúnculo. Es la importancia de saber el homúnculo de Penfield, porque si no entiende esto, no va a poder comprender por qué un paciente cuando viene con un infarto cerebral, al examinarlo, si no tiene motilidad, hay dificultad para movilizar el brazo del lado comprometido, no voy a poder identificar qué vaso y pues el tratamiento va a ser diferente. ¿Y cómo sería lo sensitivo? Parecido. Diremos hemihipoestesia contralateral facio braquial. ¿Qué más diríamos en la ACM? Vamos a decir también afasia. Afasia quiere decir alteración del lenguaje. ¿Y qué zona del lenguaje irriga la cerebral media? Sobre todo la zona de la circunvolución frontal inferior. ¿Qué área es? El área de Broca. ¿Se acuerdan de Broca? Lenguaje articulado, lenguaje hablado, áreas 44 y 45. Si es el hemisferio izquierdo, habrá sí o sí afasia de Broca, también llamada afasia motora, o también habrá llamada afasia no fluida. El paciente quiere decir algo. ¿Cuál es su nombre, señor? Intenta hablar y no puede. No puede articular la palabra. ¿Por qué? Porque pues está comprometida esa zona. No se olviden que el compromiso de afasia es solamente en el hemisferio dominante. Doctor, O una sea, el izquierdo. pregunta. Sí, dime. Dígame. Sí, gracias. Cuando se habla de hemiparesia contralateral, por ejemplo, izquierda, ¿significa que se dañó el lado izquierdo del cerebro o que está afectado el lado izquierdo del cuerpo? No, cuando yo digo hemiparesia contralateral se refiere a de que es la lesión, es el lado que está comprometido.
pero no es el que se ha originado. Si te digo, hemiparesia izquierda, es ¿dónde está el compromiso? En el lado izquierdo. Pero ¿dónde está la lesión? En el hemisferio derecho. ¿Se Ah, ok, entiende? ok, ok. Sí, ¿Se listo, gracias. entendió? Sí, sí, ¿Sí? sí, ahora sí, gracias. Sino que como estoy poniendo el escenario que puede ser derecho o izquierdo, simplemente pongo contralateral en la pantalla. Pero creo que ya se me entendió, ¿verdad? ¿Sí? ¿El resto está bien? ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener en un paciente con una lesión de cerebral media? Vamos a tener hemiparesia o hemiplegia del lado contralateral. Ya, a predominio que esto es la clave facio-braquial. ¿Ok? Facio-braquial. De hecho, el compromiso facio-braquial va a encontrar tanto si el infarto es de corteza y también, por si acaso, si el problema es en la cápsula interna. Y acá la tenemos. Recuerden que la cápsula interna, que es la parte más importante de las fibras de proyección, acuérdense que en la cápsula interna están pasando las fibras de proyección, o sea, aquellas que salen del cerebro hacia otra zona o llegan al cerebro desde fuera. Las comisurales eran las que comunicaban un hemisferio con otro, ¿no? El cuerpo calloso, el fornix, comisura blanca anterior, etc. Pero la cápsula interna es sumamente importante porque es una zona de pasaje de prácticamente las vías más importantes que como médicos tienen que saber. Y es precisamente en el brazo posterior de la cápsula interna, es precisamente en este brazo, donde está pasando aquí el haz córtico-espinal. Y miren, ahí lo ven, ¿no? El haz córtico-espinal se forma de toda la orden, miren, de toda parte del cuerpo, de lo que ustedes vayan a mover, lengua, brazo, boca, ¿no? Y sale el haz y desciende por el brazo posterior. Entonces, si existe un infarto en la cápsula interna, ¿cómo va a ser el compromiso? Si viene exactamente de toda la cara externa, también va a ser igual, fascio braquial. Pero si se compromete toda la cápsula, también puede ser fascio braquio crural. No sé si me dejo entender. Si es cápsula interna, sí se compromete prácticamente todo. ¿Ok? Cuando un paciente viene con hemiparesia o hemiplegia de todo el hemicuerpo izquierdo, por decir, quiere decir que la cápsula interna del lado derecho, todo el brazo posterior se ha comprometido. Fascio braquio crural. Ahí sí ya el problema no ha sido arriba en corteza. Lo de las cerebrales es en corteza. Pero aquí también puede haber infartos y de hecho son hasta más comunes aquí abajo, ¿eh? ¿Ya? El infarto cerebral más común suele ser de cerebral media, pero a nivel del putamen. Ahorita lo voy a mostrar, el dibujito. O sea, no suele ser en corteza necesariamente, pero como la arteria tiene un territorio grande, produce alteración cortical. Entonces se entiende de que si el compromiso es en el brazo posterior de la cápsula interna, donde ya sabemos que por ahí desciende el haz córtico espinal, como lo están viendo en la pantalla, ahí el compromiso ya va a ser fascio braquio crural. Que podría ser la clave también para marcar como respuesta de repente cápsula interna. Si solo le dicen crural, será cerebral anterior, y si solo dicen fascio braquial, les dicen afasia de Broca, ¿no? Es probablemente ya hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, subo por acá. Estoy por aquí, ¿no? Entonces, miren ustedes la cerebral media, y acá, ¿no? Tenemos el tronco de la cerebral media, esta. Miren, ahí está la carátida interna. Esta es la cerebral anterior, que ya la estudiamos. Y miren lo que hace cerebral media. Viene el troncazo, viene un troncazo, y luego va a dar una rama superior y una rama inferior. Así de sencillo, ¿ya? No se compliquen la vida con esto. ¿Qué me interesa de esto? Acá. Esto es importante. Del tronco de la cerebral media nacen estas arterias. ¿Que a dónde se están yendo? ¿A dónde están yendo? Pues miren el gráfico. ¿A dónde van? No están yendo tanto al tálamo y esto que es el núcleo lenticular. Están yendo a lo que corresponde a los núcleos basales y parte del tálamo. ¿Ok? ¿Cómo se llaman estas arterias? Son las llamadas arterias lentículo-estriadas. Y de hecho, son estos vasos, cuando se ocluyen, los que producen los famosos infartos lacunares, que son infartos pequeños. No cualquier cosa yo acá. Los infartos lacunares son infartos de estos vasos lacunares, ¿ok? Que pueden producir también alteración motora. A veces son incluso infartos transitorios, ¿no? Lo que se llaman los accidentes isquémicos transitorios, los AIT o los TIA. Pero le van a preguntar, ¿quién irriga a los núcleos basales? ¿Quién irriga incluso la cápsula interna? Miren cómo se está metiendo en la cápsula interna. Las arterias lentículo estriadas, rama del tronco de la cerebral media.
y ya saben el compromiso que puede tener ese nivel. Y luego tenemos la rama superior, que miren ustedes, irriga parte también de la ínsula, ¿no? En esta zona, y también va a irrigar la corteza por la parte externa. ¿Cómo distribuimos la rama superior e inferior? Acá lo tenemos, ¿no? La rama superior básicamente irriga el lóbulo frontal y hacia la zona que está por delante de Rolando. Ah, acá lo tengo, acá está mejor. La rama superior, miren, irriga, si ustedes dividen con Rolando acá, todo lo que está por delante, pero hasta esta zona nomás. Recuerden que este pedacito es la cerebral anterior, ¿no? Por eso con los infartos de cerebral anterior va a haber compromiso de pensamiento, ¿ya? El paciente puede tener cierto trastorno de personalidad en la cerebral anterior porque irriga esto que estoy pintando en azul, ya lo vimos hace un ratito. Aparte del compromiso crural, va a haber compromiso, lo que llamamos los signos de liberación frontal, ¿no? ¿Ok? Alteración en el pensamiento, en la cognición, etc. Pero la media, que lo que en verde, ¿no? Miren el territoriazo que tiene la cerebral media. Por eso la más importante, un infarto de la media es grave, pues, ¿no? Miren ustedes, la rama superior irriga toda la zona, el lenguaje, ¿no? La región motora primaria, el área 6, área 8, ¿no? Zonas que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Y sobre todo el área de Broca, que está a este nivel, 44 y 45. ¿Qué más irrigan? Irrigan el área sensitiva primaria, sensitiva secundaria, y también, ¿qué cosa? La región del área de Wernicke, que está a este nivel. Entonces, si hay un infarto, pues una pregunta interesante podría ser así, ¿no? ¿Dónde habría una fascia de Wernicke? O sea, una fascia de comprensión, si el infarto es de la rama inferior. ¿Y dónde habría fascia de Broca? Si el infarto es de la rama superior. ¿Ya se entendió? Porque la rama superior va aquí a Broca y la rama inferior va a Wernicke. Entonces tienen los tips. Les pueden poner, ¿no? Paciente, infarto, mi pareja, y cursa con afasia de Broca, ¿no? ¿Qué ramas es la comprometida? Rama superior de la cerebral media. ¿De acuerdo? Algunos le llaman M1, M2 a las ramas, pero yo creo que así es más fácil de entender. Entonces, miren, la rama inferior es la que irriga la región de Wernicke. Si se infarta el tronco, que es lo más grave, ¿qué va a haber? Todo lo que hemos dicho y las dos afasias, pues. Entonces, si usted le dice un caso que tiene afasia tanto de Broca como de Wernicke, es decir, afasia global, afasia de comprensión, tanto de articulación de palabra como de comprensión, ¿dónde estará el infarto? En el tronco, pues la cerebral media, ¿no? O sea, acá, aquí. ¿Por qué? Porque es antes de la división, ya se infartó todo esto. Y recuerden también que la media también irriga una parte del lóbulo temporal. ¿Ok? Como pueden ver aquí. El compromiso temporal es muy poco frecuente, ¿no? Sobre todo esta zona, ¿no? Es poquito en realidad. Más es la parte, hay parte compromiso en el habla, ¿verdad? Puede haber, en audición es muy raro, ¿ok? Simplemente es afasias y el problema sensitivo motor ya descrito. Y a predominio facio braquial. Porque la pierna, como dijimos, es de la cerebral anterior. ¿Y qué más tenía la cerebral anterior? Los signos de liberación frontal, es decir, compromiso en el pensamiento, en el juicio, en la cognición, el comportamiento. El paciente puede cursar incluso con comportamientos como si fueran niños, ¿no? Besuqueo, ¿no? ¿Por qué? Porque se llama liberación, es decir, se alteran el pensamiento, la parte cognitiva, ¿no? Hacen alteración del sensor. Eso es cerebral anterior. Cerebral media, entonces, el compromiso sensitivo motor descrito, a predominio facio-braquial, es decir, cara y miembro superior, y afasias. Si es total, la fascia de Broca y de Wernicke será aquí en el tronco. Si solo es la rama superior, hará fascia de Broca. Si es la rama inferior, hará fascia de Wernicke. Entonces, ahí tienen la clave para los dos casos. Y luego está la cerebral posterior, que es la rama terminal, como dijimos, del sistema vértebro-basilar, la tenemos aquí abajo, y básicamente va a irrigar el lóbulo occipital, ¿no? La cara inferior del lóbulo temporal, y principalmente aquí donde estoy haciendo mis rayitas, ¿no? Entonces, si irriga el lóbulo occipital, ¿dónde estará el compromiso principal de la arteria cerebral posterior? A nivel de la visión. Pero principalmente el paciente, ¿qué no va a poder hacer? No va a poder leer. Entonces le acercan un documento y no va a poder leer. Es lo que se denomina alexia. ¿De acuerdo? A significa sin, lexius es leer, lectura. Si ven en un caso clínico la palabra alexia, ya sabemos que el compromiso es de la cerebral posterior. Es súper raro la cerebral posterior, pero podemos tener compromiso. Miren todo el territoriazo de la posterior.
irriga prácticamente parte del lóbulo cuña, del lóbulo cuadrilátero precuña, perdón, y toda la cuña y el lóbulo lingual, ¿no? Acá están las áreas 17, 18 y 19, que sí son importantes, por eso los números importan, ¿ah? 17 visual primaria, 18 visual secundaria, junto con la 19, y para otra 19 visual terciaria, ¿no? La 18 sobre todo es visión central, el fijar una estructura, y la área 19 es la visión de colores. Y la 17 es el hecho de ver simplemente, ¿no? Entonces el paciente va a tener dificultad para leer. ¿Qué más puede tener? Las llamadas hemianopsias. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando hagamos ahora globo ocular y visión. Pero las hemianopsias no son otra cosa que los campos visuales son así. Tenemos un campo temporal y un campo nasal. Nasal temporal. De las hemianopsias habitualmente suele ser cuando uno de los campos visuales se altera. Por ejemplo, aquí yo pinto este de acá y pinto el tiempo. Entonces, esta es una hemianopsia homónima bitemporal. O sea, ambos campos temporales yo no veo. O sea, solamente mira el paciente como hacia el centro y no puede mirar hacia el campo externo. Cuando les digan hemianopsias, hay compromiso de qué? De la visión. Por lo tanto, el compromiso de quién es cerebral posterior. Así de sencillo. ¿Aquí habrá compromiso motor? No puede. No puede haber hemiplegia, hemiparesia, hipoestesia, ni nada de esto, porque la cerebral posterior no está irrigando el territorio ni del área motora ni de las áreas sensitivas. Irriga fundamentalmente lo que corresponde al lóbulo occipital principalmente. ¿Ok? Y ahí tienen otro pedacito, miren, si lo vemos de la cara externa, su compromiso es más en la parte interna, ¿no? Es muy poco frecuente el infarto del cerebral posterior. Realmente creo que yo no he visto nunca hasta ahora uno, pero está descrito. Y en los casos clínicos, cuando lleguen a cursos clínicos, a cursos mayores, les van a poner así. La palabra clave es alexia o dislexia o, como les digo, hemianopsias. ¿Ok? Es decir, alteraciones del campo visual. Lo van a entender mejor ahora que vamos a hacer visión, creo que en la próxima semana. ¿De acuerdo? Esta quién era cerebral anterior. Ya saben que cerebral anterior, toda la cara medial del hemisferio, y se acuerdan del lobulillo paracentral aquí, donde teníamos metiéndonos acá está rolando. Por lo tanto, acá está el 4 y acá está la 3, 1, 2. Por lo tanto, el compromiso es tanto motor como sensitivo. Y ya saben, a predominio crural. Esa es la palabra clave. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y acá esto les pasé creo que en el WhatsApp, ¿no? Es un resumen. Si ustedes revisan lo que acabo de explicar, es lo que está aquí. Miren, por ejemplo, cerebral media rama superior. ¿Qué dije que había? Afasia de Broca. Ahora sí me entiende. Si digo la rama inferior, ¿se acuerdan dónde está la rama inferior? ¿Qué producía? Wernicke. ¿Y cuál es el problema? Cara, brazo. Aquí lo mismo, ¿no? Brazo en mi cara. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Porfa. Están durmiendo, creo ya. Doctor, una consulta. Sí. Cuando acá está hablando cerebral media, división superior, cerebral media, división inferior, ¿no? Pero tiene que ser en el lado dominante. Si fuera en el otro lado, ¿no pasaría nada? No. Lo dominante es con respecto al lenguaje. ¿Ok? Si es derecho o izquierdo, tú buscas la lesión en el lado contrario. O sea, estas son lesiones, tú identificas el lado, o sea, si el paciente tiene el problema en el lado izquierdo, ya sabes que el infarto fue en el lado derecho. Pero si decimos afasia, o sea, la parte del lenguaje, tiene que ser necesariamente el hemisferio dominante, que es el izquierdo. ¿Me explico? O sea, los problemas del lenguaje, cuando el infarto es del hemisferio no dominante, o sea, cuando el infarto es del hemisferio derecho, es raro encontrar afasias porque el izquierdo es quien dirige el lenguaje. El lenguaje, el habla, todo ese tipo de funciones superiores las rige el hemisferio izquierdo en el ser humano. Bueno, obviamente, los perros no hablan, pues obviamente, ¿no? Pero quiero decir que el hemisferio dominante, cuando yo hablo de dominancia, más allá de conocer que es el izquierdo, es para que cuando ustedes se enfrenten a un paciente o a un caso clínico, recuerden que estamos hablando del hemisferio izquierdo. Aquí en este cuadro estamos hablando de topografía, ubicación. Si te dicen la rama superior, entonces te dice debilidad, o sea, parecia, en el brazo y en la hemicara, lo que expliqué. Contralateral. ¿Qué quiere decir? Que si es derecho, lo verás en el izquierdo. Si es izquierdo, lo verás en el derecho. ¿Y por qué dice puede existir afasia de Broca? Porque tiene que ser el dominante para que exista dicha afasia. ¿Se entendió, Sandro? ¿Se entendió para todos? Sí, doctor. Ok.
Si tenemos, por ejemplo, el tronco, extensión completa de la cerebral media, entonces tendré hemiplegia total, ¿no? Hemianestesia. Puede haber hemianopsia también, pero esto de acá es más común en la cerebral posterior, pero puede haber. Y afasia, miren, global. ¿Por qué afasia global en la rama, en toda la media? Porque acuérdense que la cerebral media da la rama superior que iba a Broca, la inferior iba a Wernicke. Si el infarto está acá, obviamente va a haber afasia global, tanto de Broca como de Wernicke. Ahí está la palabra global. ¿Ok? Si es cerebral anterior, ¿qué dijimos que había? Pierna contralateral. Tanto debilidad, o sea, paresia, como hipoestesia, pérdida sensitiva. Miren, reflejo de prensión, entonces como los bebitos. ¿Por qué? Porque irriga, acuérdense, el lóbulo frontal, pues. ¿Qué más? Miren, agresividad, alteraciones del comportamiento, desinhibición, irritabilidad. ¿Por qué? Por el lóbulo frontal. Acuérdense que la región frontal es la zona del pensamiento, cognición, planificación de la conducta, del juicio, de la empatía. Pues un infarto de cerebro anterior va a afectar esto. Y finalmente, cerebral posterior, ¿qué cosa vamos a tener? Ahí está la palabra clave. Hemianopsia homónima contralateral. Para que me crean. ¿Ok? No se olviden también, puede decir alexia. ¿Ok? Y mira, si la lesión es extensa, puede inclusive agarrar vasos profundos, incluso producir isquemia en el tálamo, en la cápsula. Pero este es más raro, súper raro. Solamente con la cerebral posterior acordarse hemianopsias, alexia, ¿no? Principalmente. Y solo habría compromiso motor si es que ya es más profundo, pero no se complica en la vida. No sé si ahora sí está más claro el panorama del tema de lesiones de arterias. Trato de resumir lo más sencillo posible. Bien, me alegro que la mayoría... Perfecto. Entonces ahí tienen ustedes. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Bueno, esto de acá les traje porque es importante recordar la parte de lo que son los núcleos basales, ¿no? Sobre todo este corte. Ok, yo creo que está claro. Acá tienen ustedes el núcleo caudado. En el corte de Flechig, este es el caudado. Acá teníamos el núcleo lenticular, que es todo lo que voy a marcar, ¿no? El triangulito. Teniendo la parte más visible, esto que es el putamen. Este es el putamen. Y por acá tenemos al globus pálido o globo pálido, ¿no? Este es el globo pálido lateral. Y acá tengo al globo pálido medial. Recuerden, el globo pálido se divide en lateral y medial. Aquí más tenía afuera, este es el claustrum guantemuro, que ya se conoce que parece que tiene algunas funciones de tipo vegetativas, también parece que intervienen las emociones, no se tiene del todo claro su función. Y aquí fuera tenemos la corteza del lóbulo de la ínsula, ¿no? Solo para recordar, porque esto creo que ya se ubican ustedes. Y aquí es grande, tenemos esta gran masa ovoide que la vamos a estudiar en diencéfalo, que es el tálamo. El sitio de relevo de todas las vías, prácticamente todas las vías pasan por acá, excepto la vía olfatoria, pregunta examen, pasan por esto que es el tálamo. ¿Ok? ¿Y qué es importante de acá? También recordar las estructuras que estaban en el medio. Yo les había dicho en la clase de que cuando ustedes tengan entre caudado y lenticular, este es el brazo anterior de la cápsula interna. Aquí tenemos a la rodilla, y entre tálamo y lenticular, este es el brazo posterior. ¿Y cómo dividíamos al brazo posterior de la cápsula interna? Que es el que más les van a preguntar porque es el más importante. Teníamos la porción que acabamos de decir, entre el tálamo y el lenticular. ¿Cómo se llama esa porción? Se llama porción tálamo lenticular, que es donde pasan las principales vías. Solo tienen que recordar, acuérdense, voy a ponerlo así, ¿no? La córtico-espinal, como han visto en el gráfico ahorita que hemos explicado la irrigación, baja por el brazo posterior. Esta es la famosa vía piramidal. Ya saben que se llama así porque baja por la pirámide del bulbo. Ayer he hecho unos gráficos, hay una pizarra, creo que me han entendido también lo de la vía piramidal. ¿Quién baja por acá también? Baja la vía sensitiva, van a subir en este caso los espinotalámicos, tanto el lateral como el anterior. ¿Qué más tenemos por aquí? Las vías que salen del globo pálido, las pálido-talámicas.
las palidotalámicas, y el resto de fibras motoras que ya tienen menor importancia, que empiezan con córtico. Córtico-nígricas, córtico-rúbricas, córtico-tegmentarias, las que van al tegmento, etc. Todo lo que empiece con córtico, como empieza en la corteza, ¿qué tiene que ser? Motor, pues. ¿Ya? Y todas las vías córtico, lo que sea, van a bajar por el brazo posterior. ¿Pero por qué porción? Por esta. Por la porción lentículo estriada, que está entre el tálamo y el lenticular, ¿no? Se llama porción tálamo-lenticular. La otra porción, o también lentículo talámica, ¿no? Es lo mismo. La otra porción es la que está aquí detrás, miren, es la que se encuentra en esta zona. Aquí. Justo detrás del núcleo lenticular. ¿Cómo se llama esta zona? Y de la cual hay fibras que se dirigen justo al lóbulo occipital. Unas radiaciones. Le ponemos nombre a la porción. ¿Cómo se llama la porción? Se llama la porción retrolenticular. ¿Y quién pasa por allí? Estas fibras azulitas, que son parte de la vía visual, por eso que tienen que conocerlas ahora que hagamos visión. Les vamos a mencionar cómo se llama esto. Se llama el haz. Saben que haz es tracto, vía, son axones. Genículo calcarino. Genículo calcarino, que es de la vía visual. Y luego tenemos una región sublenticular, pero que no la vemos en este corte, sino la vemos en este corte. Estaría más o menos en este charcot, está feo, acá. Este es un charcot. En el charcot yo voy a tener aquí al tálamo, aquí la cabeza del caudado, aquí está el lenticular, putamen, globo pálido lateral, globo pálido medial, y voy a tener aquí, debajo del núcleo lenticular, que es todo esto, la última región del brazo posterior, que solo se estudia en el charcot. ¿Cómo se llama esta? Esta es la porción, verde está haciendo, ¿no? Esta es la porción sublenticular. Y por aquí van a pasar unas fibras también como radiaciones, que miren cómo se dirigen al lóbulo temporal. ¿Y cuál de los sentidos estaba en el lóbulo temporal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de los sentidos estaba en el lóbulo temporal? En el occipital está la visión. Audición. Audición. Pues muy bien. Por lo tanto, los haces se llaman haz genículo temporal, que son de la vía auditiva. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son auditivos. ¿Qué más? Pasan por la porción sublenticular. Y también algunas fibras temporopónticas, ¿no? Porque estamos en el lóbulo temporal, también pasarán por ahí algunas temporopónticas. Aquí en la porción sublenticular, perdón, retrolenticular, pasa el haz genículo calcarino y también pasan algunas parietopónticas. Parietopónticas. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Luego, el brazo anterior solo tienen que recordar básicamente 3 fibras, ¿no? De la corteza al tálamo, corticotalámicas. Acuérdense esto, ¿no? Creo que les dije, ¿no? Si dice corticotalámico es porque empieza en corteza y termina en el tálamo. O sea, es una eferencia de la corteza. Acuérdense que la palabra, hay 2 términos que también creo que ya los conocen. Aferencia y eferencia. Aferencia es lo que llega a alguna estructura. Digamos que esto fuera la sustancia negra o locus niger. Entonces, una aferencia es aquello que le llega. Por ejemplo, si viene de la corteza y le llega a la sustancia negra, ¿cómo le llamaríamos? Córtico, nígrica. Llegó al nigro. ¿Y una eferencia cuál sería? Por ejemplo, ahora quiere la sustancia negra, se va a ir a la corteza. ¿Cómo se llamaría? Estriado. Nigro cortical, ¿no? De la sustancia negra a la corteza. Nigro, ¿qué sería eso? Eferencia. ¿Se entiende? Entonces, una aferencia es a lo que llega, una eferencia es a lo que sale. Por lo tanto, por el brazo anterior de cápsula interna van a pasar las corticotalámicas, o sea, que salen de corteza y van al tálamo. Luego al revés, tálamo corticales, o sea, del tálamo van a la corteza, y las frontopónticas. Recuerden que lo que dice póntico se refiere al puente, a la protuberancia. Y luego estas fibras pónticas todas van al cerebelo. Por eso que acá hay frontopónticas, acá hay parietopónticas,
Y en la región, acá también están occipitopónticas. En la retrolenticular también hay occipitopónticas. Y en la región sublenticular están las temporopónticas. Esas frontopónticas, parietopónticas, temporopónticas, occipitopónticas, todas finalmente van a ir al cerebelo, pero tienen que pasar por la cápsula interna. Entonces, la cápsula interna es una zona donde pasan fibras de proyección. El más importante es el brazo posterior, porque tenemos la porción lenticular, que es la que ven en el corte de Charcot, que es la que está pintada aquí en negro, el corte de Flechig, perdón, que es la que está pintada aquí en negro, y es donde van a pasar las principales fibras, la vía motora, que es la corticoespinal, van a pasar las dos vías sensitivas generales, la espinotalámico lateral, que es la de dolor y temperatura, y la anterior, que es la de tacto protopático, es decir, el tacto no discriminativo. Las fibras que salen del globo pálido hacia el tálamo también pasarán por acá, y todas las que empiecen con la palabra córtico, es decir, aquellas que de la corteza se vayan a otro sitio, también van a descender por la cápsula interna en el brazo posterior. En la porción retrolenticular solamente tenemos la más importante, el haz genículo-calcarino, también llamado el haz de Gradiolet, ¿no? Que es de la vía visual, y algunas parieto y occipitopónticas. Y como les dije, en la porción sublenticular, es decir, debajo del Charcot, estarán las fibras genículo-temporales, que son de la vía auditiva, y algunas temporopónticas. Entonces no se olviden de esto. Si en un Charcot ustedes ven al tálamo y al lenticular, ya saben que lo del medio es el brazo posterior. Pero si en el corte es muy adelante y ustedes ven la cabeza del caudado y ven al lenticular, ya saben que lo del medio es el brazo anterior. Esa es la forma de ubicarse en los cortes. ¿De acuerdo? Este es el núcleo accumbens septi, el accumbens, que no se ve así nomás en los cortes, que es parte del estriado ventral, tiene que ver con la parte de adicciones, emociones, ¿no? Y no olvidarse que aquí, en lo que corresponde a la clasificación del estriado, el neo ya sabemos que es, el neoestriado es caudado más putamen, ¿no? El palio es el globo pálido. Y el neo más el accumbens, todo se llama cuerpo estriado. A ver, lo vuelvo a poner por acá si no se me ha entendido. Acá. Yo tengo, los núcleos son el núcleo caudado, tengo el núcleo lenticular, tengo el núcleo accumbens, tengo el núcleo amigdalino. Lenticulares se divide en el núcleo putamen y en el globo pálido. Acá está palidito, ¿eh? Caudado más putamen es lo que se conoce como neoestriado. Filogenéticamente hablando, lo que se formó al final, ¿no? El globo pálido es palio estriado. El accumbens también pertenece al neo. ¿Okay? Y el amigdalino, que si bien es cierto se clasifica en los basales, se le llama arquiestriado, pero su función la vamos a ver en el sistema límbico, porque el núcleo amigdalino tiene que ver con el deseo sexual, con el miedo sobre todo, con el miedo, con el deseo sexual. Los pacientes, por ejemplo, psicópatas, tienen alteraciones en el núcleo amigdalino, pierden el miedo, son desinhibidos completamente, ¿no? Asesinan y no les da ningún tipo de remordimiento, ¿no? Obviamente también no solo en el amigdalino, ¿no? También tendrán lesión a nivel de la región orbitofrontal, ¿verdad? Porque es la zona donde se da la conducta, el tema cognitivo, empático, ¿no? Entonces, el núcleo, acá quiero aclarar porque el amigdalino se clasifica en el estriado, de hecho este es lo que se llamaría el estriado ventral. Perdón, el amigdalino no. El accumbens es el estriado ventral, o sea, la parte anterior. Y estos dos son el estriado dorsal. El amigdalino simplemente se encuentra en la colita del núcleo caudado. Miren, por acá tengo un caudado, acá está. El caudado es así y miren, el amigdalino está acá, ¿ven? Entonces, el núcleo amigdalino, que es un complejo nuclear, son varios núcleos. No los voy a marear ahora con esto porque no va a venir tampoco en este examen.
Solo recordar que es el arco estriado dentro de la clasificación, pero no tiene ninguna injerencia en el sistema de los núcleos basales. Recuerden que todo este sistema del estriado, ¿de qué se encarga? Control del movimiento, regulación del movimiento, tono postural. El hecho que no tengamos movimientos involuntarios, pues eso evidentemente lo hacen estos núcleos, sobre todo el neo, ¿no? El neo, es decir, el caudado y el putamen, lo que hacen es bloquear al palio, ya ustedes saben, lo bloquean al palio para evitar los llamados movimientos involuntarios. Si hablamos de lesiones, por ejemplo, acá, esta es la imagen, pues, lo mismo, ¿no? Cabeza del núcleo caudado, aquí está el putamen, el globo pálido, corteza de la ínsula, acá estaría el claustro o antemuro, acá está el tálamo, ¿verdad? No se olviden que la sustancia blanca aquí se llama centro hemioval, ¿no? De la zona centro hemioval de un lado, centro hemioval del otro lado, ¿no? La parte blanca. Acá tienen, ya saben, el brazo posterior de la cápsula interno, el brazo anterior, y aquí la rodilla, ¿no? Acuérdense que la rodilla es la única fibra que pasa, ¿cómo se llama? El haz córtico nuclear, también llamado haz geniculado. Geni quiere decir rodilla, o se llama haz geniculado. Córtico nuclear, ¿a qué se refiere con esto? Este haz córtico nuclear es la misma vía córtico-espinal, pero que se separa y empieza a activar los núcleos de los pares craneales motores. Ya ustedes ya me entienden un poco esto porque acabamos de hacer tronco. Y en tronco hemos dicho que tenemos núcleos propios en el tronco. ¿Se acuerdan? Los orígenes reales de los nervios craneales. ¿Se acuerdan? Entonces, los orígenes reales son sus núcleos, según su función, como ya les expliqué. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el núcleo motor del cuarto par, del troquear, ¿de quién estimula ese núcleo para que luego el nervio funcione? Esta fibra. Claro, tiene que ser una fibra motora que lo estimule. Entonces se llama haz córtico nuclear, porque activa los núcleos de los pares craneales motores. Y es el único haz que baja por la rodilla. Entonces, si les pintan la rodilla, a este nivel, la única respuesta posible es el haz córtico nuclear. Algunos le llaman también, por si acaso, córtico vulvar. ¿Ya? Pero el nombre correcto es córtico nuclear, por si acaso. ¿Qué lesiones vamos a tener? Bueno, ya que el neo estriado tiene que bloquear al palio, porque si el palio estuviera actuando, se provocarían, ¿qué cosa? Movimientos involuntarios. Entonces, el neo estriado, o sea, caudado y putamen, tienen que bloquear al palio. ¿Lo hacen gracias a quién? A una estructura del mesencéfalo que ya lo conocieron, que se llama la sustancia negra o locus niger. El locus niger va a enviar, miren, envía una eferencia al neo. Sale una fibra. Si sale del níger al estriado, ¿cómo se va a llamar? Nigro estriado. ¿Se entiende? De la vía nigro estriada es una eferencia del níger, de la sustancia negra, pero es una aferencia del neo, porque está llegando ahí. ¿Para qué sirve esta fibra nigro estriada? Para darle dopamina. No olviden, por favor, la dopamina. Parkinson es fijo, ¿eh? De la dopamina que se produce en la porción compacta, o sea, aquí, esta porción negrita, más negrita de lo que es el locus niger, se llama la porción, esto se llama porción compacta de la sustancia negra o locus niger. Esa porción compacta produce dopamina. Para que esa dopamina llegue al neo estriado, o sea, al caudado y al putamen, tiene que salir una fibra. ¿Cómo se llama? Nigroestriada. Entonces, si digo nigroestriada, sale del níger, de la sustancia negra, y se está yendo al estriado. ¿Qué es? Eferencia. Pero si yo lo veo desde el neoestriado, ¿qué sería de él? Aferencia. Así de sencillo. Entonces, la dopamina llega por la vía nigroestriada. Puede ser una buena pregunta de examen. ¿De acuerdo? Y luego el neo, ya cargado de dopamina, se va a encargar de bloquear al palio, al globo pálido. Y lo hace por intermedio del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, eso es un poco la vía. Cuando se lesiona todo este mecanismo, la nigroestriada o las neuronas del locus niger empiezan a degenerarse, ya no llega dopamina al neo, el neo ya no bloquea al palio y se producen movimientos involuntarios. ¿Cómo se llama esto? Parkinson. La enfermedad de Parkinson entonces es una degeneración de las
neuronas a nivel de la porción compacta del locus nígero, sustancia negra, que ya no van a producir dopamina y mucho menos van a poder enviar la fibra nigroestriada. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando hay una lesión del núcleo caudado, que es parte del nervio estriado? Ahí sucede una de las famosas coreas. Coreas son movimientos involuntarios de gran amplitud y rápidos, ¿ok? Aquí se va a dar sobre todo la llamada corea de Huntington. La corea de Huntington son movimientos rápidos, realmente la persona camina así como si estuviera tambaleándose y el brazo empieza a moverse hacia arriba, hacia los costados, de forma rápida, brusca. Son movimientos coreicos, se llaman. La famosa enfermedad o corea de Huntington es una lesión exclusivamente a nivel de lo que corresponde al núcleo caudado, ¿no? Una pregunta de examen, Huntington, entonces a este nivel. El Parkinson aquí, luego, ¿qué más tenemos? Hay lesiones que también pueden comprometer tanto al caudado como al lenticular, que son las llamadas atetosis, que son movimientos un poco más como rigidez muscular. También tenemos, bueno, los temblores. De hecho, en el Parkinson también hay temblor, pero temblor de manos principalmente. También tenemos, ¿qué otras lesiones aquí importantes que les pueden preguntar? Bueno, hay otra corea que es la corea de Sydenham, o el baile de San Vito también se llama, que es una corea, ya no se ve mucho, es una secuela de la fiebre reumática, que también compromete los núcleos basales y genera pues movimientos coreicos, ¿no? Pero lo más importante son la corea de Huntington, ¿no? Que hay un problema también con el gen de la huntingtina. Bueno, hay un tema allí que ya tienen que revisar ustedes, pero en cuanto a la zona anatómica que se compromete es el núcleo caudado, ¿ok? Después está el núcleo subtalámico, que si bien es cierto no lo vemos aquí, acá está el hipotálamo y el subtálamo está un poquito más hacia esta zona. Aquí estaría el núcleo subtalámico. ¿Por qué lo menciono al subtálamo si eso es diencéfalo? Porque el núcleo subtalámico, que si bien es cierto pertenece al diencéfalo, también llamado núcleo de Lewis, tiene que ver con el control de la parte motora también. Entonces, cuando hay una lesión en el núcleo subtalámico, también se va a dar una enfermedad que se llama el balismo, que como es de un solo lado, le decimos hemibalismo. ¿Qué es esto? Es como si estuviera lanzando una bala, literal. ¿Han visto los deportistas cuando hacen lanzamiento de bala? El brazo se va así con todo hacia adelante. Ya, literal, el paciente está tranquilo y ¡buah! El brazo se mueve así, ¿no? Como si te fuera a golpear o lanzar una cachetada, un golpe fuerte con el brazo, ¿no? Esos movimientos bruscos del brazo, como si lanzaras una bala, de ahí el nombre, se llama hemibalismo. Es una lesión del núcleo subtalámico. El subtálamo, que está debajo del tálamo, pero hacia afuera, porque aquí también está el hipotálamo, que está debajo pero hacia adentro. Es hipotálamo y esto es subtálamo. Entonces, este subtálamo que pertenece al diencéfalo en cuanto a filogenéticamente hablando, pero la función está en conjunto con los núcleos basales. Por eso es que tienen que ver con la integración motora. El globo pálido le da fibras al subtalámico, también se comunican con él. Entonces el subtálamo también tiene que ver con el control motor. Y al fallar nos da el hemibalismo. Recuerden que todo este sistema, tanto de los núcleos basales, el núcleo subtalámico, la sustancia negra o locus niger, y aquí podemos agregar el núcleo rojo, que lo han conocido en el corte de mesencéfalo. Todo esto regula el movimiento, es lo que se conoce como la vía extrapiramidal. ¿Por qué se llama así? Porque la vía motora, la que da la orden de movernos, se llama vía piramidal. Por lo tanto, todo aquello que regule la vía piramidal, todo aquello que regule el movimiento, será la vía extrapiramidal. ¿Y qué es lo que más hemos incidido en este capítulo de primera parte para el examen? Es lo que corresponde al estriado, es decir, los núcleos basales. ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna duda con lo que acabo de explicar? Es un resumen, ¿no? Entonces tienen ustedes ahí las principales fibras de cada brazo de la cápsula interna, la localización anatómica. Ya entendieron lo de vascularización, que era lo que principalmente querían, tengo entendido. Creo que ya está más claro. ¿Qué más? Pues, no sé, ¿alguna otra duda?
Bueno, esto no se olvide, esto sí es importante, me olvidaba, ¿no? No se olviden que las fibras de asociación son las que comunican áreas de un mismo hemisferio, a diferencia de las de proyección, que son todas las que hemos hablado acá, ¿no? Con la cápsula interna, ¿no? Con la cápsula interna hemos hablado todo proyección. Las comisuras, ya saben, hemisferio con hemisferio. Pero las fibras de asociación también son importantes, porque claro, comunican áreas de un hemisferio. Si quiero comunicar el área motora primaria con la motora secundaria, es una fibra de asociación. Área 4 con área 312 es una fibra de asociación. Pero ¿cuál es la más importante? Esta. Y lo dije en clase. Tienen que comunicarse las ambas áreas del lenguaje, por supuesto. El área 44 y 45 de Broca y el área 22, 39 y 40 de Wernicke, cómo se comunican por esta fibra de asociación que se llama el fascículo arqueado. Por favor, esto es sumamente importante. ¿Okay? Fascículo arqueado es la fibra de asociación que comunica el área motora del lenguaje o de Broca con el área sensitiva del lenguaje o de Wernicke. ¿De acuerdo? No se olviden que Wernicke, la principal área de las de Wernicke es la de 22, que está en la circunvolución temporal superior, porque es la que tiene que ver con el habla, audición y habla. Si yo no escucho, ¿cómo comprendo algo? Por eso que las personas sordas tienen otra forma, o sea, desarrollan otra forma en su aprendizaje. Pero para quienes no son sordos, evidentemente el área 22 permite escuchar aquello como lo que están haciendo ahorita, donde están escuchando y empiezan a utilizar sus áreas 39 y 40 aquí en la circunvolución angular y supramarginal, comprenden lo que están estudiando y luego, si ustedes lo quieren comunicar a alguien más, fascículo arqueado comunica con Broca y Broca permite que ustedes hablen aquello que han entendido. Por eso que el área 22 es la que se suele marcar como área más importante dentro de lo que es Wernicke. Y existen otras fibras de asociación, ¿no? Miren cómo se comunican entre sí, o sea, fascículo longitudinal superior, inferior. El cíngulo, por si acaso, en realidad es una fibra, acá viene un poco la duda, generalmente es una fibra asociativa, sí, pero también comunica en parte con el otro hemisferio. Pero en realidad sí se considera como del mismo hemisferio. Vamos a ver, esto pertenece al circuito de Papez, que es el circuito de la memoria, que lo veremos en el sistema límbico. Ahí vamos a estudiar el cíngulo, que tenía su propia circunvolución, ¿se acuerdan? Y acá están las comisurales, siendo la más importante el cuerpo calloso. Acá está la rodilla, tronco, pico del cuerpo calloso, rodete o esplenio. ¿Ok? Y esto que es el fornix. La cosita que está acá, la encina que se ve en los cortes, yo les he mostrado aquí. Este es el pilar anterior del fornix, acá está el cuerpo del fornix, ¿no? Y este es el tálamo. ¿Ok? Acá tienen la comisura blanca anterior, que también les he mostrado en alguno de ustedes con el alfiler. Una pelotita vista a este nivel. Entonces, el cuerpo calloso es la principal comisura. Pero ¿cuál es la otra que tienen que acordarse que la vamos a estudiar ahorita en sistema límbico? El trígono cerebral-fornix. Entonces, esto no le vamos a preguntar todavía, pero el fornix, recordarlo porque vamos a entrar ahorita a lo que es el circuito de Papez, que es el circuito de la memoria, ¿no? Que comienza en el hipocampo. Recuerden que el hipocampo pertenece al sistema límbico también, igual que el fornix, ¿no? Igual que el cíngulo, el cuerpo mamilar, etcétera, ¿no? Lo vamos a estudiar en la próxima. Pero esto es solo para recordar las fibras comisurales que también son importantes, que son las que comunican un hemisferio con otro, siendo la más importante el cuerpo calloso. No se olviden las circunvoluciones que están por debajo del cuerpo calloso. Esta es la subcallosa y esta es la paraterminal. ¿Por qué son importantes? Porque estas dos forman la famosa área septal. Área septal. Número 25, función, olfato y emociones. Van a ver que cuando hagamos límbico tienen conexiones allí. No tienen que acordarse. Les pintan esta zona debajo de la rodilla del cuerpo calloso, esa es la circunvolución subcallosa y la paraterminal. Las dos se llaman área septal número 25, olfativa y emociones. ¿De acuerdo? Que ya lo vamos a ver mejor en sistema límbico. Este es un resumen de las, miren, de las fibras de la cápsula interna, ¿no? Como les dije, brazo anterior solo son córtico-talámicas y tálamo-corticales, que juntitas se llaman radiaciones talámicas. Ya no se compliquen, acuérdense que son córtico-talámicas, tálamo-corticales y frontopónticas. La rodilla, solo las córtico-nucleares, el haz geniculado. Y todo el brazo posterior tenemos
todo lo que empiece con córtico. Corticorúbricas, corticoarticulares, corticonígricas, corticosubtalámicas. ¿Qué más tenemos? La córticoespinal, que es la vía motora, parietopóntica, y ¿qué falta aquí? Los espinotalámicos, ¿no? Que se los comieron, ¿ya? Los espinotalámicos también van a subir, pues el brazo posterior es el más importante. Ya no voy a ser tan abusivo de decirles porque esto también se divide en sectores, ¿ya? Pero ya, yo creo que con saber simplemente el brazo posterior, qué fibras pasan es suficiente. Retrolenticular, no se olviden, principalmente cuáles son las radiaciones ópticas, ahí están, genículo calcarino. Y sublenticular, bueno, acá no se ven, acá está, ¿no? Sublenticular, las radiaciones, las genículo-temporales, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué se llaman genículo-calcarinas aquí? Porque acuérdense el cuerpo geniculado lateral, ¿no? Ya lo hemos hablado, este es el lateral, este es el medial, lo hemos hecho en tronco. ¿Se acuerdan que los tubérculos cuadrigéminos se comunicaban con los cuerpos geniculados? ¿Se acuerdan? Ya, pues se llaman genículo calcarino, porque el cuerpo geniculo lateral es parte de la vía visual. Y se llama calcarino porque va hacia la zona de la cisura calcarina donde están las áreas 17, 18 y 19. ¿Ok? Así que por eso se llama así. Esto ya lo expliqué, espero que haya quedado clarísimo lo del homúnculo. Creo que con eso ya se entiende mejor la parte de irrigación y por qué las lesiones de la cerebral media es cara y mano, brazo, y de cerebral anterior, sobre todo pierna. Y esto es lo mismo, ¿no? Las conexiones. Y de médula creo que lo más importante es, acuérdense, el cono medular, que es la parte final, L1, L2, y luego está esto que es el filum terminale, ¿no? Que es de la pía madre. Entonces está la cola de caballo, ¿de acuerdo? Y los llamados ligamentos dentados, ¿no? Que se suelen ver, son muy chiquititos a este nivel, ¿no? Creo que se los pregunten, ¿ya? Pero son estos de aquí, miren, chiquititos, ¿no? Ligamentos dentados, que lo fijan a la dura, ¿ok? Son los nervios raquídeos. Y no se olviden las intumescencias, ¿no? A nivel cervical, por la emergencia del plexo braquial, y a nivel lumbar, por el plexo lumbosacro, ¿no? Eso fundamentalmente, ¿no? Filum terminale, que es de la pía madre, el cono medular que termina a nivel de L1, L2. Por lo tanto, hay un procedimiento que se llama la punción lumbar, ¿no? Si yo sé que aproximadamente el cono está entre L1 y L2, entonces será seguro punzar más o menos a nivel de L3, L4, lo que se llama la punción lumbar, acá está, que es sobre todo para la extracción del líquido cefalorraquídeo cuando tengo sospecha de infecciones meningias, por ejemplo, infecciones cerebrales. Se toma una muestra del espacio de esa zona y para no tener ningún problema de tocar la médula, pues L3, L4 es el lugar más común. ¿Ok? Entonces, acá no se olviden que sí existe espacio epidural, que es este. Aquí sí hay espacio epidural, porque la dura está separada del hueso, a diferencia de la región craneal donde no hay espacio epidural y solamente habrá si se rompe la meningia media, como ya lo hicimos. Bien, no sé si tienen alguna duda. Ya no he tocado áreas porque creo que áreas ya lo han repasado, ¿no? Las principales. He puesto esto de vascularización porque sabía que esto sí o sí lo querían repasar. Y lo de morfología interna por si acaso algunas cosas, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Ya es tarde. Doctor, buenas noches. Hidrocefalia, comunicante y no comunicante. Bueno, eso les han dicho en teoría. O sea, les han explicado eso. El doctor Valderrama mencionó algo como que teníamos que averiguar porque podría ser importante, pero él no profundizó mucho en el tema. Claro, las hidrocefalias en realidad, pero voy a dejar de compartir acá para que no se cuelgue. Ya está. Las hidrocefalias es simplemente cuando se acumula el líquido cefalorraquídeo en todas las cavidades ventriculares. No tengo una lámina ahorita, pero ubican ustedes los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, ¿verdad? El agujero de Monro que comunica los laterales con el tercero. El acueducto de Silvio, que comunica con el cuarto ventrículo. Y finalmente el conducto epéndimo que continúa el líquido cefalorraquídeo hacia la médula. Entonces, todo ese espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo se comunica con el espacio subaracnoideo, con las cisternas. Y ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo circula pues, en el subaracnoideo y en toda esta cavidad ventricular. Entonces, una hidrocefalia es cuando se acumula excesivamente el líquido. ¿Qué ocasiona eso? Que incremente la presión intracerebral, intracraneal.
Entonces, hay dos tipos. Una se llama no comunicante obstructiva, es cuando todo el flujo de líquido se bloquea dentro del sistema, o sea, antes de que el líquido pueda salir, es como que se acumula. Eso generalmente lo más común es cuando se obstruye el acueducto de Silvio. Tumores, no sé, quistes, alguna malformación congénita. Tapa el acueducto y el líquido se acumula, no baja, no transita. Entonces se llama hidrocefalia obstructiva o no comunicante. Sin embargo, la comunicante más bien es cuando las vías de circulación dentro de los ventrículos, o sea, están, digamos, abiertas, están conectadas, pero el líquido no se absorbe. ¿Se acuerdan que el líquido cefalorraquídeo se absorbe por las granulaciones aracnoideas y pasa a los senos venosos? ¿Recuerdan? Entonces, si no se absorbe, a nivel de las granulaciones, el líquido se acumula. Entonces, está todo indemne. Todo el sistema ventricular está lindo, pero no se absorbe adecuadamente. Entonces, allí, por ejemplo, es inflamación de las granulaciones aracnoideas, lo más común, cuando hay hemorragias, traumatismos. Eso fundamentalmente. Creo que con eso, si me han comprendido el concepto. ¿Alguna otra? Aló, profe, buenas noches. Pablo, ¿qué Disculpe, tal? algo referente a las láminas de Rexet, ¿cree que sea, o sea, lo más fundamental que puedan preguntar? La lámina de Rexeg es cómo se clasifica la sustancia gris en la médula. Yo creo que eso, aunque yo lo dibujé en la pizarra, lo vamos a ver más en sistematización de la médula. No, o sea, hablo sistematización en cuanto a las vías medulares, porque las láminas de Rexet son la sustancia gris que se clasifica del 1 al 10 y hay núcleos dentro de cada una de ellas que nos van a importar sobre todo cuando veamos las vías, como les digo. Por ejemplo, la lámina 2 es un centro de relevo del haz espinotalámico, por ejemplo. Entonces, también se llama sustancia gelatinosa, ¿no? De Rolando. Entonces, yo no creo que en este examen les pregunten. Lo único que les diría es que, en todo caso, sepan que del 1 al 7 están en el asta posterior y los otros están en el asta anterior y la décima está alrededor del epéndimo, ¿no? Solo recordar cómo es que están distribuidos a lo largo de las astas. Ojo, están en las astas, porque esa es sustancia gris, en las astas anterior y posterior. También no olvidarse, me has hecho acordar, la presencia de las astas laterales, que no están en todo el trayecto de la médula, solo lo vamos a ver entre T1 hasta L2. Estas astas laterales o intermedio laterales son del sistema simpático. Por eso es que solo se encuentran desde T1 hasta L2, que es donde justamente se encuentran también está la cadena simpática y va a haber la comunicación desde las astas. En el resto de la médula no hay asas intermedio laterales, por si acaso. Entonces son astas de tipo neurovegetativas, simpáticas principalmente. Me has hecho acordar a propósito de las astas. Lo de Rexet es más de tipo de índole histológico. Pero solo yo le diría que se acuerden cómo va del 1 al 7, así de atrás hacia adelante, en el asta posterior. Y luego las otras hacia el asta anterior, la número 9 y la 10 que está alrededor del epéndimo. Simplemente cómo están distribuidas. Ok, profesor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Para más? Doctor, una consulta. Meningitis, la vía principal sería por las venas emisarias. Son varias opciones, pero sí, porque en realidad la meningitis depende del origen. Los gérmenes entran por vía venosa. La causa más común es el neumococo. Sí, es el neumococo. Curiosamente, la bacteria más común de la neumonía también es la más común de las meningitis. Luego, mucho más raro es el meningococo, ¿no? La Neisseria meningitidis, que ahora van a estudiar en microbiología. Pero sí, las vías suelen usualmente a través de los senos venosos o las venas emisarias. Venas emisarias son venas superficiales que comunican los senos venosos con las venas de las propias meninges, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, es la forma en la que entraría. Recuerden que nosotros tenemos una barrera hematoencefálica. Es una barrera, es una zona, le llaman uno de los santuarios del cuerpo. Es una zona súper aséptica, ¿no? O sea, es una barrera en la cual se evita la entrada de ciertos
ciertas sustancias, incluso hay fármacos, por ejemplo, que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, por ejemplo, la dopamina, ¿no? La dopamina de esta del Parkinson, ¿por qué no damos dopamina vía oral? Porque la dopamina como tal no atraviesa la barrera. Lo mismo pasa en el caso pues, de los gérmenes, algunos otros fármacos. Entonces, pero puede haber alguna transgresión en esa barrera y ahí sí ingresar hacia el espacio que debería estar aséptico, como es el espacio pues, entre las meninges, el espacio subaracnoideo, peor todavía, y generar una inflamación, una infección. En Parkinson, en vez de dar dopamina, damos L-dopa, ¿no? Levodopa, que es un precursor de la dopamina. Ahí se atraviesa, ¿no? Por lo tanto, ya de esa forma llega la dopamina, ¿no? O sea, esos conceptos, aunque básicos, miren qué importantes son para entender también algunas cosas de farmacología. Dígame, ¿se ha entendido bien lo de la parte de vascularización? Sí, ¿no? Ok. Que veo la mano de Sandra, más claro. Ahí está el resto. Ok, ok. Perfecto. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Andrea. Doctor, una pregunta sobre la vascularización de la médula espinal. ¿Cuál sería como que la arteria más común que se suele dañar y como alguna importancia clínica? A ver, a nivel espinal es muy raro los infartos de médula. No es algo que se vea comúnmente. La médula espinal se daña más que todo en traumatismos. Depende, si es una sección completa, pues es fatal. Pero yo te diría que la zona más común, bueno, que es raro tener aneurismas y demás, pero habitualmente suele ser en la misma aorta cuando se compromete la que daña la médula. Lo que pasa es que la aorta, recuerden ustedes que da ramas también en la región toracolumbar. De hecho, hay una arteria hacia el lado izquierdo de la región lumbar, que es la arteria radicular magna de Adam Kiewicz. No sé si se acuerdan que por allí lo puse, no sé si en la pizarra o en la mesa. La arteria de Adam Kiewicz se escribe, es con K, es una rama grande de la aorta, una radicular que nace de la misma aorta hacia el lado izquierdo e irriga sobre todo la región toracolumbar. Entonces, es más frecuente que se obstruya algún vaso a nivel radicular desde la aorta a que se obstruya alguna arteria espinal de las que salen del sistema vértebro-basilar. ¿De acuerdo? Así que no te puedo decir exactamente cuál de las arterias espinales sería la más frecuente porque es infrecuente. Como te digo, los infartos medulares habitualmente son isquemia quiere decir bajo flujo, en alguna arteria extravertebral, que comúnmente suelen ser, como te digo, ramos de la aorta, arterias nutricias que salen de la aorta. ¿Sí me entiendes? Y habitualmente es un dolor pues súbito, dolor intenso, y dependiendo puede haber ya paraparesias o paraplejías, que son habitualmente... La médula, cuando hay compromiso, el daño suele ser de la zona hacia abajo. Por eso una sección medular, habitualmente el paciente no podrá mover las extremidades de ahí hacia abajo, ¿no? Pero a tu pregunta, que es interesante, ¿ah? Porque sí, no creo que la hagan porque no existe una arteria común. No es como en el cerebro, que la cerebral media es la más común. No es como que el territorio más común es, en cuanto a corteza suele ser el putamen, la zona de la cápsula interna es lo más común en cuanto a infartos. Los infartos lacunares de las lentículas estriadas, ¿se acuerdan? Del tronco de la cerebral media, todo eso es común, ahí sí se sabe. Pero en médula es más frecuente las ramas nutricias. Nutricias de la aorta, las que se pueden infartar. O en alguna cirugía de aorta, si no se hace una adecuada protección, también puede haber infartos de médula, eso sí es fatal. Pero médula espinal es traumatismo, lo más común. Accidente de tránsito, ¿no? También hay cuadros isquémicos medulares con nombre propio, bueno, el síndrome de Bronce-Quartz, estos síndromes raros que cuando se pueden infartar algunas arterias, pero es extremadamente raro. Yo no creo que el doctor les pregunte síndromes medulares vasculares, no sé si en eso han incidido en la teoría, pero cuando hacemos la clase de vías medulares, o sea, la clase de las vías per se, motoras sensitivas, solemos tocar la parte vascular medular. De hecho, tengo un PPT de eso que luego se los puedo compartir. El año pasado, el ciclo pasado lo hice en el mismo anfiteatro, como una especie de introducción. Este ciclo de repente lo hago y si no, luego les comparto el PPT, no hay ningún problema.
pero eso es un tema ya un tanto que escapa de morfo interna, ¿eh? O sea, al menos para este examen me parece que no creo que entre. Sí, doctor, es que yo más lo preguntaba porque creo que sí habían dicho que iba a venir vascularización de la médula espinal. Ah, ok. Pero como te digo, a ver, déjame ver si tengo, que no lo tengo acá disponible en esta PC. Pero es lo que te comento, o sea, tienes que recordar los territorios, espinal anterior, toda la región, partes la médula en la mitad anterior, espinal anterior, la mitad posterior, la posterior obviamente, ¿no? Luego la arteria aorta, que da las radiculares, y la más importante es la de Adam Kiewicz, que es la radicular magna, que sale hacia la izquierda, en la región lumbar. Entonces, es importante la irrigación también, sí, porque el territorio de cada arteria permite irrigar los cordones. Entonces, en cada cordón, que son los espacios entre las astas, existen las fibras que suben y que bajan, los espinotalámicos. Pero para eso tendríamos que explicarles en el corte de médula cuáles son las vías que están subiendo y bajando en los cordones. Y eso no lo hemos hecho. O por lo menos que yo sepa, no lo tenemos. No sé, en teoría no creo que hayan descrito cada fibra que pasa por los cordones, ¿eso sí? No creo. ¿Hola? Ah, creo que no, doctor, porque Claro. creo que el doctor Kitche creo que sí mencionó algo, pero en sí no lo mencionaron. Claro, porque para poder hablar de lesiones vasculares en médula, tendríamos que mencionar en los cordones, que sí me entienden, ¿verdad? Cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior, donde está el fascículo delgado y cuneiforme. En cada cordón existen vías que van a subir y bajar. Entonces, según la irrigación, si se compromete, va a dañar esas vías. Entonces, allí sí hay síndromes. Pero para eso tendríamos que haber explicado en detalle en cada cordón. Y eso lo solemos hacer cuando hacemos vías, justamente. Porque graficamos la médula y cómo las vías estas, valga la redundancia, se distribuyen allí. Y si es que hay una lesión vascular, cómo se dañan. Pero eso es médula, morfología interna de la médula. Por eso no creo que eso les venga ahora. Estoy buscando acá a ver si acá tengo el de. Acá, este creo que es. A ver, esto, yo no creo que venga esto, la verdad, pero les voy a mostrar rapidito y es un poquito tarde. A ver, a ver. Esto de acá. A ver, voy a compartir pantalla un segundo, pero desde la laptop. Pero voy a salir de aquí. ¿Se me escucha? Estoy de la laptop ahora. ¿Se escucha, no? Ya, a ver, un ratito, déjeme compartir pantalla. A ver, este de acá. ¿Se ve mi pantalla o no? Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces yo les decía esto, ¿no? Eso voy a subir un poquito el volumen. O sea, tendrían que mostrarles esto para que se entienda la irrigación, o sea, los trastornos medulares. Este es el cordón posterior, acá tenemos el cordón lateral y el cordón anterior. Entonces, por ejemplo, en el cordón posterior ustedes saben que solo está el haz de Gol, este es el fascículo delgado de Gol, el fascículo cuneiforme de Burdach. Cordón posterior, la vía propioceptiva consciente. En el cordón lateral vamos a tener los espinos cerebelosos, el directo y el cruzado, y el espilotalámico lateral. Y por aquí el espinotalámico anterior. Y vamos a tener también, en este caso, hacia el otro lado, pero lo mismo es acá, sino que lo han dibujado así para que no se mezcle, el haz córtico espinal. El cruzado, que es el más frecuente porque es el que se decusa. Y hay otros menos importantes como el retículo espinal y esto. Entonces, tiene que conocer esta distribución para que luego, por ejemplo, bueno, traumatismos, que es lo más común. Lesiones de las raíces son lesiones periféricas, son avulsiones. Esto lo voy a pasar. Esto no sé si les venga ahora, por eso es que, por ejemplo, la lesión de motoneurona superior, si el problema es a nivel de corteza, en los fascículos córtico-espinales,
vamos a tener 4 signos que son hipertonía, hiperreflexia, una parálisis dura, que es una parálisis espástica, y el signo de Babinski, que es cuando nosotros ponemos yo lo hago con una llave, inclusive cuando no tengo esto, el martillo, y hay una dorsiflexión del dedo pulgar, ¿no? Estos son signos de primera neurona, se refiere a nivel del área 4, el área motora primaria. Es decir, va a haber hipertonía y rigidez. Esto se ve también, acompaña a lo que hemos dicho hace un ratito de las lesiones de las arterias, ¿no? Si yo tengo hemiparesia o hemiplegia y el problema es en corteza, es lesión de primera neurona. Entonces voy a tener hipertonía, hiperreflexia, la parálisis que hemos dicho, pero espástica, y el Babinski, ¿no? Sin embargo, si es de motoneurona inferior, el problema más es de médula hacia adelante, entonces ahí pueden haber, la parálisis va a ser flácida, atrofia muscular, se pierden los reflejos y pueden haber fasciculaciones. Ya, estas diferencias sí sería importante que las tengan a la mano, no debería venir ahora, pero por si acaso, ¿ya? Y lo otro que les decía es esto, ¿no? Ah, mira, acá tengo estos gráficos bonitos. Lesión de primera neurona, como les dije, va a ser fascio braquial, ¿no? ¿Ok? Y alteración de la sensibilidad y del lenguaje. Si el hemisferio es dominante, van a tener afasia y anosognosia, que es cuando no reconocen alguna estructura, ¿no? Y movimientos involuntarios. Si es cápsula interna, como les mostré, miren, retrocedo. Si es corteza, lo que dijimos, ¿no? Hemiparesia o hemiplegia contralateral, con alteración del lenguaje, si es el dominante, afasia. Pero si es en la cápsula interna, donde está todo en la fibra, ahí sí es completo, fascio, braquio, crural. Si el problema es en el pie, esto ya son, por eso esto no creo que les venga, ya, porque esto ya es más complejo, estos son los llamados síndromes alternos. Pero esto no los quiero marear con esto porque esto no les va a venir, no quiero ser... Pero esto es lo que de repente les ha dicho el doctor. Cuando hay un compromiso, por ejemplo, una lesión medular transversa completa, va a haber compromiso de todo, desde el tórax hacia abajo, motor, sensitivo. Por ejemplo, si tenemos hemisección medular, cuando se compromete toda esta zona de la médula, el famoso síndrome de Brown-Séquard, vamos a tener obviamente déficit motor, ¿okay? Va a haber déficit sensitivo, pero en una sola zona, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté la lesión. La siringomelia, que es solamente compromiso alrededor del epéndimo, en la parte central, ¿ok? Que va a ser la alteración solamente de la sensibilidad, de la temperatura y del tacto, termoalgesia. La otra es los cordones posteriores, que son el haz de Gol y de Burgach, que llevan la propiocepción consciente, va a ser del nivel de la lesión hacia abajo. Déficit completo de la sensibilidad, completo. ¿Ok? Lesión de cordón posterior, lo mismo. Esto pasa en la sífilis, que es la tabes dorsal, y las astas anteriores va a haber un déficit, sobre todo motor, de segunda neurona, por ejemplo, en toda esta zona, ¿no? Por eso les digo, para explicar esto, tienen que conocer la sistematización interna de la médula, que es una clase que recién vamos a hacer. Y esto es lo que de repente me has preguntado. Síndrome de la espinal anterior. Ya, esto sí podría ser, ¿no? Ya que es la arteria, ¿no? Recontra raro. Miren todo lo que irriga la espinal anterior. Prácticamente las cordones anteriores, cordones... Perdón, lateral, que irrigaría los cordones posteriores. Entonces habría alteración de la sensibilidad, sobre todo propioceptiva, de la lesión hacia abajo, porque la médula es de la lesión hacia abajo. Por eso le digo, no creo que esto les venga. ¿Ya? Este es un PPT que pienso que no tampoco variar. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Consulta. Consulta. ¿Y
importancia clínica tendría la caudequina? La caudequina es la continuación de los nervios toracolumbares cuando ya termina la médula en nervios. Vienen a ser las fibras nerviosas, las raíces que nacen de la médula y que forman las ramas nerviosas que van a ir a los plexos que hemos estudiado hace unas semanas, ¿no? O sea, son raíces nerviosas. La, digamos, importancia es esa, pero en cuanto a la parte clínica es que si yo hago una punción lumbar, si tocar alguna rama de caudequina, simplemente es una raíz nerviosa y no hay ningún problema, ¿no? Pero si hago una punción lumbar por encima de 2, ahí sí tengo riesgo de congelar la médula. Entonces, la caudequina es simplemente las diferentes fibras o raíces del L2 vertebral que le corresponde, ¿no? No tiene otra importancia más allá de ello, ¿no? Gracias. Chicos, creo que es tarde, para ustedes como para mí, mañana tengo turno todo el día. Les deseo éxitos en su examen, como siempre les recalco, estudien, si por ahí ha faltado algo que no he podido detallarles, bueno, ya queda de ustedes también repasar. Espero que hayan entendido lo de la parte vascular, que era lo que me interesaba ahora.